Pues María, ayer estuvimos de compras y me trajo un café de Colombia. Lo compré en una tienda. Joder, macho, me tomé un café por la tarde y me ha costado dormir, ¿eh? Sí. Sí, 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 o sea, no sé, estaba Pero que bueno, bueno, estaba bueno. muy fuerte o bueno o las dos cosas. Estaba muy fuerte y estaba muy bueno. Es Jolín. que a mí me encanta el café. Sí. Y, joder, la verdad es que merece la pena gastar un poquito más y lo disfruté mucho, ¿eh? Lo que pasa es que era fuerte, ¿eh? Los cafés de Colombia, los cafés de esta zona son fuertes, son muy fuertes. No, al final, pero Pensa- te lo trajo molido o en grano y lo mueles o cómo lo En tiene. grano, me lo trajo en grano y lo molí yo. No, es lo mejor. Con lo cual está como si fuera el pan recién hecho, ¿no? Pues el café recién hecho. O sea, Claro, brutal, brutal. lo mejor, lo mejor, sí. A mí no me gusta mucho el café, pero por ejemplo, Cristina y mis padres sí que les encanta y siempre que podemos, o siempre que pueden, lo tienen molido, lo cogen en grano y luego lo muelen y siempre compran la misma variedad. No, y además puedes ir cambiando de muchas variedades. O sea, espectacular. Bueno, que nos liamos, ¿vale? Bueno, cuéntame, a Te empiezo a ver. contar mi vida y no es lo que hemos venido. Nada, pues siguiendo un poco la línea de lo que hablábamos la última semana, te traigo de nuevo el Ujú, siguiente paso, que son la venta de opciones call, ¿de acuerdo? ujú. Así que vamos allá, vamos a ello. Bueno, ¿qué es una venta de call? Pues nada, como esto es muy básico, esto simplemente es como introducción. Todo esto lo tenéis en la página web, en la parte de formación. Eso está bastante bien explicado, pero bueno, vamos a verlo, vamos a poner un poquito de background. Bueno, pues la Ujú, venta de contrato call consiste simplemente en adquirir la obligación de vender 100 acciones a un precio strike determinado de antemano, ¿de acuerdo? ujú, En caso de que el precio alcance dicho strike. Entonces, recordemos, es una operación de riesgo ilimitado, es decir, em, la operación va a ir perdiendo dinero conforme el precio de la acción vaya subiendo, con lo cual, como el precio de la acción puede subir infinitamente, pues el riesgo es ilimitado. ujú, Es una operación a crédito, es decir, nos pagan una cantidad de dinero por adquirir esa obligación de vender las 100 acciones y esto más o menos es lo mismo lo mismo que ponerse en corto al mercado. Es decir, tú piensas que una acción va a caer, pues bueno, te puedes poner en corto pagando el interés. O otra opción es vender una opción call. Es exactamente lo mismo. ujú, Al final, nosotros tenemos una perspectiva del mercado que va a bajar. ¿Vale? ¿De acuerdo? ujú. ¿Correcto? Bueno, Sí. pues vamos al lío. Lo siguiente que os traigo es la gráfica. Tenemos una acción que está a 100 euros, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que vamos a hacer es vamos a vender un contrato call a 105, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, como adquirimos esa obligación de vender las acciones a 105 euros, nos van a dar una prima de unos 3 euros, por ejemplo. Es un ejemplo que hemos puesto. La prima puede ser 1, 2, 10 euros, un céntimo, lo que sea. Depende mucho, Depende de muchos factores, sí. efectivamente. Pero vamos, ahora no es lo importante esto. Ujú, Aquí tenemos el gráfico de pérdidas y ganancias, es decir, nuestra ganancia máxima en esta operación va a estar ajustada a la prima. ujú, Y como hemos dicho antes, conforme vaya subiendo el precio de la acción, iremos perdiendo dinero. ujú. Tenemos un punto de rotura que son exactamente esos 105 euros más esos 3 euros de prima, que en este caso serán 108 euros, ¿de acuerdo? Y así se nos queda lo que es el gráfico de la venta de call. Ujú. Entonces, dentro de esto Claro, vamos a nosotros ver... empezaremos realmente, aunque hayamos vendido 105, empezaremos a perder dinero en 108, porque esa prima que Efectivamente, recolectamos nos ayuda o bien a tener ese beneficio o, si en el caso de que vaya en nuestra contra, a paliar esas posibles pérdidas que podamos tener. efectivamente. Tienes unos 3 euros de margen, por decirlo Mm. así. Que es algo que no tenemos si nos pusiéramos cortos directamente de las acciones. No, y además, al ponerte corto tienes que pagar interés al broker, con lo cual Claro, es una pequeña ventaja. claro. Ujú, Lo que sí que es cierto es que lo que es la ganancia está limitada a la prima. En caso de ponerte en corto, la ganancia sería ilimitada si se fuera a cero. Bueno, ujú, tendrías mayor ganancia, vaya. Dos escenarios, venta de call desnuda y venta de call cubierta. ¿Qué es esto? Bueno, pues la venta de call desnuda simplemente es que no tenemos en cartera las acciones. Es decir, vamos a realizar esta operación sin tener ¿cómo decirlo? Una red de seguridad. No tenemos las acciones.
Es decir, tenemos un riesgo indefinido. Bueno, indefinido hasta cero. Quiero decir, si la acción baja de 100 a cero, pues esto es nuestro riesgo. Pero lo que podemos hacer es que los brokers nos dejan hacer el uso del margen, ¿no? Para vender estos contratos. Es decir, si por ejemplo yo quiero vender una call a 105 strike por una prima de 3 euros, me van a dar una prima de 300 euros en total, ¿de acuerdo? Por contrato. Y a lo mejor el margen, en vez de pedirme los 10.500 euros que necesitaría para abrir esta operación, el broker solo me pide a lo mejor un 20 o un 30%. Es decir, en este caso he puesto un ejemplo de 2.000 euros. Ese es el dinero que necesitaríamos tener en la cuenta para poder operar, para poder abrir esta operación y mantenerla. Sí, una operación Entonces, con margen. aquí tenemos varios posibles escenarios. Abriendo la misma operación, esa venta de call a 105, con nuestro punto de rotura a 108, y estando las acciones a 100 euros, ¿qué pasaría si la acción queda por debajo de nuestro precio de venta de call? Pues bueno, lo que pasaría es que en este caso no habría asignación de nuestro contrato, con lo Ujú, cual nos quedaríamos la prima, ¿de acuerdo? ujú. Ese Los sería 3 nuestro euros que gran hemos argumento. cobrado, independientemente del precio en el que esté. Exactamente. Nos vamos a quedar siempre esos 3 euros. Hay otra cosa también, que si, por ejemplo, nosotros vendemos un contrato a 6 meses, ¿de acuerdo? A 105, y resulta que la acción empieza a perder valor hasta los 50 euros a la semana, imagínate, pega un bajón las acciones. Tú puedes recomprar ese contrato que has vendido, ¿no? A un precio Ujú, menor. Es decir, tú tienes una prima, dando una prima de 3 euros, pues a lo mejor puedes recomprarlo por 1 euro y te quedas esa diferencia y ya has cerrado la operación. Ya no tienes riesgo. ujú. Es lo que pongo aquí de la posibilidad de comprar el contrato a un precio menor. ¿De Claro, acuerdo? Si queda por debajo del strike. si baja mucho el precio, baja la probabilidad de que en un futuro cercano vaya a volver a subir o vaya a volver a subir mucho y por lo tanto pues baja la prima. Entre otros factores. Pero si a lo mejor tú has abierto la operación a 3 meses, pasa un mes y ya tienes ganado el 80% de la prima, es decir, de 3 euros, imagínate, ya llevas ganado 2,5, recómpralo. No tiene sentido Cierras, esperar otros 2 meses cierras. y Sí. abrir otra operación. No tiene Ujú, sentido. ¿De acuerdo? ujú, Y el escenario, el malo, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasaría si queda el precio de la acción por encima del precio del strike? ¿De acuerdo? ujú, Que es este caso de aquí. Es decir, he puesto el ejemplo que ya empiezas a tener pérdidas. En este caso concreto, he puesto que está a 111 euros. Aquí en este caso habría asignación en el momento de la expiración. Entonces, ¿qué pasaría? Que al no tener las acciones en la cartera, nos tocaría comprar a 111 euros las acciones y venderlas a 105. Es ujú, decir, tendríamos una pérdida de 111 menos los 105 euros de la venta de 6 euros por contrato. Es decir, perderíamos 600 euros por contrato que hayamos vendido. Que sí que tenemos la prima de 300 euros, con lo cual se nos quedan sí. unas pérdidas de menos de 300 euros. Nos ayuda a paliar un poquito. Ujú, De todas maneras, ya te digo yo que como esto empieza a pasar, como empieza a subir por encima del punto de rotura, lo que pasa es que el broker te va a pedir más margen para cubrirse en esa operación. Y ujú, probablemente o te cierre la operación o te diga, cierra la operación con pérdidas y rólala a otro tiempo, a otra aspiración. Esa es la historia de vender contratos desnudos, es decir, sin tener las acciones en la cartera. claro. ¿De acuerdo? Al final sabemos que, por ejemplo, cuando una acción pues, sube lentamente, ¿no? O tiende a subir lentamente. Es raro que una acción importante con mucha liquidez suba de manera muy exponencial, a no ser que haya algún evento del tipo de, pues, presentan resultados o cualquier historia de estas, ¿no? Pero puede pasar. No tenemos el mismo riesgo, entre comillas, que cuando cuando estaríamos largos, que sería justo al contrario, la venta de put, porque sí que cuando el mercado baja lo hace más deprisa que cuando sube. Pero claro, puede pasar. Por eso siempre intentamos tener las posiciones lo más pequeñas posible para evitar este margin call y también evitar que si perdemos una operación. Recordemos que este tipo de operaciones tienen, tienen en el entorno de un 70, depende del strike que escojamos, ¿no? Pero suelen tener en torno de un 70% aproximadamente. Ese es el tipo de operaciones que nosotros abrimos en opción delta. Un 70, un 70 y 68, un 80 de vez en cuando, pero más Sí, o menos en ese entorno. lo que es la primera desviación típica. Eso ya lo hablaremos, es muy Ujú, interesante. ujú. Bueno, voy a seguir.
Y la siguiente operación es la venta de call cubierta. Vale. ¿En qué se diferencia de la anterior? Simplemente que tenemos en cartera las acciones de este mismo instrumento. Es decir, nosotros en la cartera tenemos 100 acciones a 100 euros la acción, por ejemplo, es decir, teníamos unos 10.000 euros. Y nosotros lo que hacemos es vamos a vender esas 100 acciones a futuro a 105 y nos va a dar una prima de 3 euros por contrato. Es decir, la misma prima, pero en este caso tendríamos las acciones en cartera. Ujú, Como tenemos las acciones en cartera, lo que es el gráfico varía bastante. Es decir, esto sería el gráfico si tuviéramos solo las acciones en cartera. Es decir, ujú. nuestras acciones están a 100 euros. Si el precio de la acción sube, pues tenemos ganancia. Si el precio de la acción baja, tenemos pérdidas. Tenemos un No hay ni gráfico blanco ni lineal. negro. O sea, no hay grises. O blanco o negro. Ya está, no hay más que decir. Ujú, ¿Cuál es la diferencia de esto y la venta de call cubierta? Pues vamos a ver ahora. Supongamos que las mismas acciones a 100 euros. En este caso, nosotros tendríamos una ganancia máxima limitada a la prima, pero lo que habríamos a la venta de call a 105, ¿de acuerdo? Pero nuestro punto de rotura sería esos 97 euros, es decir, esa prima. Lo que hemos hecho realmente es que hemos bajado el precio medio de nuestras acciones, baja por el efecto de la prima a 3 euros, ¿no? Es decir, si hemos vendido la prima, si hemos vendido el contrato a una prima 3 euros, ujú. ahora ¿qué es lo que tenemos? Pues las acciones que tenemos a 100 euros, teóricamente están 97 euros, ¿de 97, acuerdo? eso es. Ujú. Y nuestra ganancia máxima sería, bueno, pues lo que hemos Te, comentado, te voy a lanzar habría una limitado. pregunta. Una pregunta que A ver, seguramente a lo mejor alguno que vea el vídeo te la pueda lanzar. a ver, Por qué alguien en su sano juicio, si nosotros siempre escuchamos en todos sitios, en noticias, en radio, en tal, que cuando estamos operando en bolsa tenemos que dejar correr las ganancias y limitar las pérdidas? ¿Por qué alguien en su sano juicio querría limitar la posible ganancia, la ganancia potencial que tenga en sus bueno, acciones? a ver, es muy difícil hacerse esa pregunta, pero realmente tú lo que tienes es una perspectiva bajista del mercado. Es decir, tú piensas que el mercado va a caer, pero encima de eso dices, vale, yo tengo las acciones a 100 y creo que van a bajar, voy a sacarlo, pero no creo que vayan a bajar mucho. Y yo tengo una perspectiva que en el momento de la expiración las acciones no van a llegar a ese punto. Y yo lo que voy sacando es primas recurrentemente a mis acciones. Es decir, yo tengo mis acciones en cartera a 100 euros, las voy vendiendo a 105, 110, a lo mejor no llega nunca. Con lo cual te quedas la prima y esa operación la Claro, puedes hacer de forma claro, es recurrente. que esa es la cuestión. Es que, ¿cuántas veces, para alguien que lo esté viendo y que se pregunte por qué limitamos el posible beneficio? ¿Cuántas veces en realidad tú puedes comprar una acción justamente en el punto más bajo y venderla en el punto más alto? Nos encanta ver estos tipos de gráficos que suben una barbaridad y dices, "Ah, si hubiera comprado", pero la realidad es otra. La realidad es que tú tienes tus acciones y las puedes tener años y no suben por encima. O si suben, suben muy poco, vuelven a bajar, vuelven a estar. Aquí, con este tipo de estrategia, tú estás recogiendo prima. Y si la acción sube, la vendes con beneficio. Y si la acción baja, tienes un beneficio y vuelves a empezar. Por este es el motivo, porque que alguien me diga si es posible o si ha podido alguna vez de manera deliberada comprar justamente abajo y vender justamente arriba, esperando y aguantando todas las caídas que hay en el medio. Eso es imposible. A ver, Imposible. es difícil. No, y sobre todo que estamos hablando de una subida de un 5%. Es decir, ya tendrías un beneficio de un 5% en caso de que te asigne. Más un 3. Más Más un los 3 3. euros de la prima, más un 3%, es decir, un 8% en la operación, que no está mal. Y que no te la asignan, ya tienes ese 3% y otra vez empezar. Te has Es crecido decir, lo que crece el mercado anualmente, que es en torno mira, al muy 20%, interesante. ¿no? Volviendo a lo mismo de antes, ¿qué pasaría si nuestro precio queda por encima del precio strike? Es decir, empiezan a subir las acciones, en este caso habrías fallado, o sea, es decir, no has acertado, porque al final se trata de acertar. En este caso no habrías acertado. ¿Qué pasaría? Pues que habrías ganado, es decir, tendríamos que recomprar el contrato por una prima menor si quieres mantener las acciones. Es decir, por ejemplo, si sería una prima mayor, aquí un pequeño error. Es decir, si tu prima ha sido de 3 euros y tú quieres mantener las acciones en, contrato, en cartera y no venderlas, tú lo que haces es, vale, pues esa prima que te han dado 3 euros, a lo mejor te toca el contrato por 5 y tendrías las acciones en cartera.
las mantendrías. Ujú. Sí, Si tendrías, no, ahí habría que ponerlo, ¿no? Al revés. Las compraras por 5 estarías palmando sí, pues 200 euros más o menos, ¿no? sí, estarías pagando 200 euros, pero mantendrías tu cartera El de negocio, porque mante. a lo mejor piensas que te has equivocado y que van a subir mucho. Dices, vale, pues me equivoco en esta operación. Pues te compro el contrato por un poquito más de prima y ya Ujú. está. Y simplemente las Claro, pero, mantengo tanto. pero, por ejemplo ahí lo tienes igual. Esa misma prima que has cogido al principio te ayuda a paliar, lo que hemos dicho, te ayuda a paliar las pérdidas de 500 euros. Tienes una pérdida total de 200, pero tú podrías vender las acciones a 107. Al final seguirías ganando si quisieras luego vender las acciones a 107. Sí, Estarías sí, o ganando sea, 500 no. euros. Claro, al final tú tienes las acciones en cartera y ya está subiendo el mercado, con lo cual estás ganando, pase lo que pase. Ganarás más o menos, ahí puede haber mucha discusión, pero ganas. Mm, En este caso, por ejemplo, si queda por encima del strike, pues habría nos ejecutaría el contrato, ¿verdad? ¿Qué es lo que mm, pasaría? Nosotros en vez de vender nuestras acciones a 105, a 107, las tendríamos que vender a 105, ¿de acuerdo? Es decir, mm, tendríamos 500 euros de ganancia en esta operación, mm. más la prima. Es decir, habríamos ganado incluso más que si hubiera quedado a 107. Es decir, a partir de 108 ya no nos saldría a cuenta abrir esta operación. Pero si queda por 107, 106, pues se nos ejecutan estupendo. Sí. Vendemos las acciones por 5 euros más los 3 Ujú, euros de prima por acción. Ya ujú. está. Siguiente caso, ¿qué es lo que pasaría si se nos queda por debajo del precio de strike? En este caso de aquí, simplemente no habría asignación y nos quedamos con la prima. Y las acciones, claro, las acciones nos han movido. ¿Y qué es lo que hemos comentado antes? Pues nada, que esta operación podemos volver a abrirla para el siguiente periodo de expiración, para dentro de un mes, 3 meses, lo que sea, y conseguir más prima. Es decir, esto es una operación que tú tienes tus carteras a muy buen precio comprado, tú puedes ir vendiendo tranquilamente contratos cada mes, cada 2 meses, cada 45, 60 días, ir sacando prima, y con lo cual estás sacando un extra de rentabilidad. Que llega un momento que te has equivocado y sube mucho el mercado, bueno, eso que te has llevado, Esta es la estrategia más segura que hay con acción. Bueno, yo creo que es la estrategia más segura que he visto nunca en ningún instrumento financiero. Porque si sube mucho vas a ganar y si baja mucho, pues sigues cogiendo dinero tú constantemente. tienes tus acciones y claro, al tener tus acciones, eres dueño de la empresa, tú sigues cobrando tus dividendos, tú sigues, bueno, no necesitas margen extra para el broker, es decir, tienes una serie de ventajas en esta operación que no te da, por ejemplo, el no tener las acciones, hacer esta operación desnuda, por ejemplo. Ujú. Sí, vale. Entonces, en modo de resumen, una venta de call cubierta, no hay, no hay un riesgo más allá del comprar y vender acciones y podemos conseguir una rentabilidad extra periódica vendiendo esa prima periódica que hemos comentado. Y la venta de call desnuda, Call desnuda. al final es una operación ponerse en corto, con lo cual tenemos que tener un control del margen que nos da el broker para evitar esos margin call. Ujú, También te ofrece esa rentabilidad extra periódica, incluso más, porque tienes menos dinero en la cuenta, con lo cual estás como apalancado. ujú. Y claro, al ser una operación de muy alto riesgo, es muy, muy importante controlar el punto de rotura. Es decir, viendo que si el mercado va subiendo, oye, voy a cerrar este contrato, no vaya a ser que suba mucho y tengo una margin call, por ejemplo. O cerrar la operación y ya está, y ya gano la prima. Y Y eso es todo luego, por mi luego parte. se puede hacer ahí la variante de comprar un spread, un call spread, para coger un Sí, poquito pero eso ya de hablaremos de riesgo eso, más poco a alto. poco. Y Bueno, nada, pues perfecto. muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Bueno, caballero, un Un abrazo, saludo, cuídate. cuídate. Chao.